La palabra. Perfecto. Bueno, lo primero, ya sabéis, veis aquí mi nombre, Daniel Rico Domínguez, estoy en la Complutense. Lo primero quiero dar las gracias a Daniel, mi tocayo, como me llama siempre, Daniel Marías. Creo que es ha sido un proyecto muy valiente organizar este primer encuentro japonés y creo que, vamos, por la calidad de los ponentes y por las cosas que ha montado aquí en la biblioteca, creo que va a ser un éxito y va a tener mi apoyo siempre que me lo pida. También quiero agradecer a Ueno-san de la Fundación Japón, que ya nos encontramos en todos los eventos culturales relacionados con Japón, con el cine. Yo os aconsejo que estéis pendientes de la Fundación Japón y entréis en Facebook, porque tienen siempre mucha información muy interesante de eso, todos los eventos que hay, ciclos de cine en la filmoteca, de cine ya sea clásico o moderno, incluso en la biblioteca que tiene la Fundación Japón. De ello nos hemos encontrado ya tanto que somos amigos. Por decirlo. Y bueno, ya simplemente me voy a presentar un poquito. Me llamo Daniel Arrieta, he vivido en Japón 5 años, volví en el 2012, he sido allí profesor de español y literatura y cine español hispánicos en 3 universidades, 2 en Kioto y una en Kanagawa, en Ritsumeikan y en Kyoto Gaidai, la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, y en Kanagawa Daigaku. Y bueno, volví a España básicamente para terminar el doctorado, que lo hago en literatura comparada, y uno de los autores que estoy tratando es Tanizaki Junichiro, que es un autor japonés del siglo XX. Entonces, cuando Daniel me pidió presentar alguna cosa, bueno, pues yo pensé, bueno, lo mío, mi campo es la literatura, ¿no? Y algo específico así, ¿no? Como Tanizaki, pero claro, pensando en el público objetivo y que había que dar una visión más general, la verdad es que pensé que uno de los temas que más se repite en la literatura de Tanizaki es esa, si no confrontación, ese contraste, ¿no? Ese ir y venir entre Oriente y Occidente que hay en su obra, ¿no? Y entonces decidí, ¿por qué no hablo de la occidentalización de Japón? Y luego también trato cómo se ve esa occidentalización, ese ir entre la cultura tradicional japonesa y la modernidad occidental en una serie de escritores, ¿no? Y culturalmente. Así que también me ha venido bien para empaparme un poco de esa parte, esos primeros contactos con los occidentales, toda la cuestión de la historia, incluso culturalmente, ¿no? Entonces lo que voy a presentaros es primero una visión así general, un poco histórica, de esos primeros contactos que tuvieron lugar ya en el siglo XVI entre Japón y Occidente. Lo primero y para luego pasar un poco a tocar cuestiones como la de los escritores, incluso hablar un poquito de cine. Tengo unos trailers de algunas películas que van a amenizar un poco mi charla. Si queréis interrumpirme en cualquier momento de mi conferencia, no os dé vergüenza, podéis pararme, comentar lo que sea, preguntarme. Yo a veces también os haré alguna preguntilla para que no os durmáis, para que estéis ahí pendientes. A ver si sabéis. Y entonces vamos a comenzar viendo un poco los periodos de la historia japonesa, premoderna y moderna. Me faltan el periodo Muromachi y el periodo Momoyama, que son anteriores al Edo. Momoyama desde el 1573 al 1600 y el Muromachi del 1392 al 1573. Pero vamos, más o menos aquí veis el periodo Edo, la familia Tokugawa de los shogunes. El shogun son los que dominan el Japón, la restauración de Meiji con el emperador Mitsuhito. Luego viene un periodo así democrático, de transición, bastante de apertura, ¿no? En 1912 a 1926. Luego comienza el periodo Showa, la primera parte, militarismo, ahí empiezan los problemas que degeneran en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación americana, se comienza a suceder el milagro japonés del que hablaba Daniel, y bueno, ahora estamos ya en el periodo Heisei. Me gustaría comentar que este tema de la occidentalización de Japón tiene que ver con algo que había comentado antes Daniel, era ese aspecto insular de Japón, esa insularidad que hace que
los contactos no sean tan directos como en alguien que vive en el continente, ¿no? Y el primero de los contactos con los europeos, estamos ahí, lo que he escrito es Namban, que son los bárbaros del sur, porque llegaron por el sur, llegaban por los mares de China, ¿no? Eran los portugueses que habían estado, pues eso, tenían Macao, en India, y bueno, fue un barco que naufragó allí en las costas del sur, y fue ese primer contacto, 1543. ¿Qué es lo que sucede? En este barco ya había armas europeas, entonces ya para los japoneses fue un contacto con esos europeos, esas armas iban luego a afectar en su forma en sus guerras internas, ¿no? ¿Quién es este? ¿Alguno reconocéis a este señor? Llegó justo en el 49, 6 años después de los portugueses. ¿Alguno? Jesuita. Francisco Javier. Bueno, cofundador de la Compañía de Jesús junto con Ignacio de Loyola. Él llegó ya en 1549 y comienza a propagar el cristianismo, sobre todo en Kyushu, en la isla del sur, ¿no? Él sobre todo convirtió a los daimios, que eran como los señores feudales, y los samuráis, que eran las clases altas, ¿no? Y poco a poco se fue propagando el cristianismo. Fijaos que ya, bueno, 50 años más tarde, llegan ya comerciantes españoles que ya estaban en Filipinas, ¿no? Ya habían colonizado Filipinas, y llegaron con frailes dominicanos y franciscanos, y aquí se produce, se dispara esa evangelización del cristianismo. Los franciscanos y dominicanos se dedicaban más a las clases bajas, al campesinado. Aquí ya comenzó a haber problemas por esa cristianización. Los señores feudales, los daimyo, y ya a partir de 1600 el bakufu, lo veían como con miedo, porque veían que a lo mejor esa entrada del cristianismo, no entendían muy bien el cristianismo, pero esa entrada del cristianismo podía ser una avanzadilla para invadir Japón y colonizarlo, como los españoles lo habían hecho en Filipinas, ¿no? Entonces comenzó a haber problemas, ¿no? Con ellos, a pesar de que también había, como se ha comentado antes, enviaron también misiones a Europa, ¿no? Los japoneses, para establecer contactos con los reyes europeos, ¿no? 1609 llegan los holandeses, ¿eh? Luego, a partir de 1630 ya llegan de forma masiva comerciantes ingleses, incluso y misioneros protestantes. Y bueno, Kyushu ya, o sea, ebulle, ¿no? También con el cristianismo, ya sea católico, protestante. Había un poco de rencillas también internas entre las distintas vertientes religiosas, lo que provocaba una cierta susceptibilidad en los japoneses, ¿no? Y eso al final dio lugar a, bueno, en esta época se calcula que había ya japoneses cristianizados, entre 200.000 y 300.000, sobre todo en la isla de Kyushu, muchísimos, ¿no? Y por aquella época también había muchos problemas en el campesinado, cosechas que no funcionaban, y por esta cuestión que ya os he comentado antes, de que los señores feudales, los daimios y el bakufu tenían un poco miedo de esa cristianización y esa pérdida de control por su parte, empezaron a prohibir. Ya desde 1585 había edictos para evitar la proselitización de la religión cristiana. Esto es una película que se llama Amakusa Shiro Tokizada, y trata, bueno, de una rebelión cristiana, bueno, de samuráis y campesinado también en la zona de Shimabara, y que fue aplastada al final por el bakufu, por el shogun, por el poder central, que conllevó a la larga sakoku, que es el sakoku es como el aislamiento, el cerrar el país en cadenas, en 1639, ¿vale? Esto, fijaos que fueron más de 200 años de seclusión. Lo de seclusión lo pongo entre comillas, porque fijaos en esta imagen. Eso es Nagasaki, el puerto de Nagasaki. En Nagasaki había un barrio
donde los chinos se les pedía comerciar, y en esa isla artificial, en el puerto de Nagasaki de Jima, allí se permitió a los holandeses, solamente a los holandeses. En el 39 se expulsó a todos los occidentales de Japón y se prohibió incluso a los japoneses salir fuera. Pero en esta isla de Dejima era como una especie de universidad donde japoneses, los profesores o sabios japoneses, holandeses y chinos se juntaban, y era una forma de Japón, por lo menos las clases altas, el militares, el shogun, tener conocimiento de Occidente sin que el Occidente les afectara. Entonces lo que era el pueblo japonés no iba a tener ningún contacto más con... ¿Podéis? Sí, parece que no sé cuál es. Y yo con lo patoso que estoy... ¿Es era esa? Sí. Sí, puedes poner las dos. Pues yo pon las dos. Bueno, entonces era una forma, esta isla de Dejima, ahí en el puerto de Nagasaki, era una forma de los japoneses saber lo que estaba ocurriendo en Occidente sin tener unas influencias que no pudieran controlar. En general tenían miedo de perder el control o que les invadieran, que les colonizaran. Y allí, bueno, pasaron estos más de 200 años en ese contacto con sabios holandeses. Ellos aprendieron holandés, los holandeses japonés y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tenían esa isla de Dejima y el contacto con los holandeses, ya supieron de hechos como la guerra del opio entre Inglaterra y China. En esa guerra, Inglaterra sometió a China con los barcos de guerra, barcos de vapor, con cañoneros de barcos de vapor. El motivo de esta guerra fue simplemente económico. Tenían un déficit comercial muy grande en Inglaterra y necesitaban vender como fuera algo a los chinos. A los chinos no les interesaba nada británico, por lo menos no tanto como las porcelanas chinas, y entonces los británicos les obligaron a vender, a comprar opio. Por eso se llama la guerra del opio. El opio que se producía en la India británica se lo vendían a los chinos. Los chinos cuando quisieron cortar ese comercio de opio, que generaba adictos, pues entonces Inglaterra entró en guerra y los sometió. Los japoneses ya sabían de esto. Cuando en 1853 aparece por aquí el comodoro Matthew Perry con 4 barcos, 2 de ellos barcos a vapor, ¿no? Este es el Powhatan, y aparece en la bahía de Edo, muy cerca de Tokio. Entonces era Edo, y el poder central estaba en una situación en ese momento un poco complicada. Tenían problemas económicos, estaba disminuyendo el poder que ellos tenían frente a los señores feudales. Los samuráis era una clase empobrecida. En aquella época ya la clase de chonin, que eran los comerciantes y artesanos, se habían enriquecido, pero aún así tampoco tenían un comercio liberalizado como para desarrollarse. Tenían muchos problemas internos. Y ahora, para colmo, llegan los americanos con 4 barcos y se instalan ahí en la bahía Edo y empiezan a medir las distancias como si fueran a invadir o algo, ¿no? Entonces los japoneses, el poder central no sabía qué hacer, si atacar o no, y fueron a organizar consultas. Ahora, yo no sé si os imagináis por qué los americanos llegaron a Japón. ¿Qué querían los norteamericanos? No sé si a alguno se le ocurre el motivo o algún motivo específico que buscaban. Es decir, cualquier cosa que se os ocurra. Brainstorming. Abrir rutas comerciales hacia Oriente, bueno, hacia el este de Asia. Bien, Estados Unidos acababa de ganar la guerra con México, ya empezaba California, la fiebre del oro, y se acercaban hacia el Pacífico. El comercio era uno de los motivos, pero había otros motivos también. Había especialmente uno más específico, pero ese es uno de ellos. ¿A alguien más se le ocurre algo? Quizá establecer una base. Una base... Como para controlar un poco Asia en caso de guerra o algo así. ¿Militar? Sí. Bueno, puede ser, tiene que ver con lo de comercio todavía. Tal vez Estados Unidos todavía no tenía nada en Asia, pero podría ser una de las posibilidades. ¿A alguien más se le ocurre alguna otra cosa? Para estudiar en Inglaterra tras la guerra de la independencia. Para estudiar.
Bueno, tampoco se llevaban tan mal, bueno, los ingleses y los norteamericanos en aquella época. Era también la época, bueno, ya desde 1823 con Monroe, la doctrina Monroe, América para los americanos, y estaban expandiéndose. Pero el motivo principal, suena un poco raro, eran las ballenas. Las ballenas. O sea, la ballena era el negocio más importante que había en la época. Y los americanos, o sea, ganaban muchísimo dinero con los balleneros. Y estaban todas las ballenas, había como un tránsito de ballenas en esa zona, en la zona de Japón, en el Pacífico y en esa zona. Si recordáis de Melville, Moby Dick, justamente se escribió un par de años antes. Las ballenas daban aceite, daban la carne, daban incluso las faldas que utilizaban las mujeres en aquella época, que eran como muy sólidas, utilizaban huesos de ballenas, por ejemplo. Y lo que ocurría es que, claro, como todas las ballenas estaban allí, a los náufragos en general, a veces los balleneros naufragaban, les trataban muy mal los japoneses, y entonces los americanos necesitaban una base, pero para sus balleneros. Para poder, necesitaban carbón, sí, exactamente, carbón para los barcos de vapor, y necesitaban agua, necesitaban víveres, y necesitaban, en caso de problemas, que tratasen bien a los náufragos. Entonces, básicamente, la razón fue las ballenas. Luego, claro, luego ya fue el comercio, le pusieron también tintes, vamos a evangelizar a estos pueblos que adoran dioses falsos y demás, pero en el fondo, o sea, realmente los motivos eran económicos. El caso es que Perry les dijo que al año siguiente volvería y que quería una respuesta, y que si no le daban la respuesta iba a invadir Japón. Y de hecho, bueno, volvió con 9 barcos al año siguiente, y al final el poder central cedió y firmó el Tratado de Kanagawa, que era, bueno, fue en 1854, y consiguió apertura de 2 puertos, Shimoda, uno que estaba muy cerca de Edo, y Hakodate, que estaba en la parte sur de Hokkaido, o sea, entre Hokkaido y Honshu, estableciendo un cónsul estadounidense que les iba a ayudar para el comercio, y luego también un compromiso de ayuda a los náufragos en caso de que hubiera problemas. Esto en general para el Bakufu fue una situación un poco problemática, porque mostró su debilidad frente a los señores feudales y frente a los samuráis. Los samuráis eran los que estaban más enfadados con esta situación, porque el honor de tener que abrir Japón y como someterse a los extranjeros fue uno de los determinantes que acabaría provocando la caída de ese poder central. Bueno, aquí os pongo esto de Visualizing Japan Project. Es un proyecto que tienen en la Universidad MIT, en Estados Unidos, Harvard, y la Universidad de Tokio, que es a través de imágenes, de grabados, tanto japoneses como de litografías a partir de los daguerrotipos que llevaron los norteamericanos, lo anterior a la fotografía del daguerrotipo. Pues a partir hay muchísimas imágenes, ¿no? Para los japoneses la llegada de estos nuevos Nanban era una cosa excepcional. Más de 200 años sin conocimiento de extranjeros, para ellos no sabían qué eran o qué hacían, ¿no? Había, por ejemplo, la imagen esta que veis del comandante Perry, que es un poco extraña, parece como demoníaca. Se le asocia a veces a los Tengu, que son como unas criaturas sobrenaturales relacionadas con el budismo, que tienen eso, son siempre como maléficos, pero que tienen unos poderes sobrenaturales muy grandes. Fijaos que se asociaba a estos norteamericanos con casi demonios, con poderes sobrenaturales, y claro, provocaba miedo, pero al mismo tiempo atracción. A mí, yo cuando veía esto me recordaba a cuando Cortés llega a México y se piensan que es Quetzalcóatl, este dios pues algo parecido, ¿no? Para el pueblo, para el campesinado, en el imaginario japonés que llevaba aislado mucho tiempo, los extranjeros eran eso. Pero luego también, a raíz de muchos dibujos, también se ve que en algunos lugares, sobre todo en Yokohama y en Edo, había muchas tensiones con los samuráis, pero en lugares más pequeños había cierta convivencia y había respeto mutuo entre los extranjeros,
que bueno, Perry los tuvo muy controlados, y los japoneses. Pero aún así había muchas tensiones y había cosas que no terminaban de encajar. Pero ya desde el principio yo quiero mostraros que había por un lado, una especie de miedo, de rechazo al extranjero, porque le estaban sometiendo y estaban amenazando, pero por otro lado también les estaban ofreciendo cosas, les estaban ofreciendo. Los regalos que ellos les dieron fueron telégrafo, o sea, les enseñaron el telégrafo, les dieron una miniatura de un tren, o sea, de un tren a vapor, les dieron más equipo de agricultura, rifles y pistolas, el daguerrotipo, la cámara de fotos, o sea, les dieron mucha tecnología. Era como decirles, bueno, yo me abrís los puertos y abrís algo al comercio, pero también os vamos a dar cosas. Entonces era un poco las dos cosas, ¿no? Que vamos a ver que se va a repetir a lo largo del tiempo hasta nuestros días, prácticamente, esa tensión, ¿no? Entre el rechazo y al mismo tiempo la atracción. Bueno, os he comentado que había problemas internos en el shogunato. Era muy rígido, las clases sociales, todo, la economía iba mal, había señores feudales descontentos, los samuráis, y al final acabó explotando, y a raíz de una revuelta de samuráis comenzaron a apoyar al emperador. El emperador no tenía el poder, era el shogun. El emperador tenía solo el poder formal, ¿no? Entonces estos samuráis apoyaron al emperador y surge el periodo Meiji, que es a partir del año 1668, y entonces él se erige prácticamente como realmente es el que va a controlar el país, aunque bueno, generan como una especie de monarquía parlamentaria, constitucional, algo así, ¿no? Hay varios tipos de reformas que al final las copian a imagen y semejanza de países europeos, sobre todo de Alemania y de Francia. También militarmente se desarrollan de una manera muy fuerte. Lo que descubren es que para avanzar se dan cuenta que tienen que ser un estado centralizado y luego militarmente muy fuerte, con lo que contratan a militares prusianos y franceses para la marina, que es lo que van a desarrollar muchísimo. También la reforma social. Aquí os he escrito esos tres grupos de kanjis, Shizuoku, Kazoku, Shizuoku y Himin, que van a ser al final las tres clases sociales, que va a haber cierta homogeneidad social al final. Bueno, en el Kazoku van a ser los nobles, la nobleza y los señores feudales, nada más, que era como era la corte. Y Shizuoku eran los samuráis, pero solo los de grado alto. Y en todo el resto del mogollón como los súbditos al emperador, ¿no? Y también educativa, todo se centraliza en la educación y al final se genera ese concepto de Japón como una nación. Y bien, aquí tenemos ¿qué es lo que sucede? Japón se desarrolla muy rápidamente, ¿no? Tecnológicamente, económicamente, porque hay también liberalización económica. Y la tecnología y los avances, sobre todo militares de Japón, al final hacen que, bueno, genera la guerra sino-japonesa. Japón comienza a depender muy fuertemente. Japón no tiene recursos naturales energéticos, entonces tiene que importar todo. La mayoría de las importaciones en la época venían de China y era del carbón. Entonces, claro, Japón tenía ahí intereses estratégicos, sobre todo en la península de Corea y Manchuria. Pero claro, tanto los chinos por un lado como los rusos estaban ahí en competencia por todas esas zonas. Y entonces pues surgen estas dos guerras. La primera entre Japón y China. La segunda, la ruso-japonesa, es muy importante porque es la primera vez que una potencia oriental, un país oriental, vence a una potencia occidental, a Rusia. Y esto de repente a Japón le da un estatus enorme, hasta el punto de que los británicos acaban firmando un tratado de comercio en igualdad total, ¿no? Japón de repente se convierte en la gran potencia asiática, que está al mismo nivel que los occidentales en muy poco tiempo. O sea, los japoneses son muy buenos en capear, lo estábamos hablando antes ahí abajo, ¿no? Que cogen de Occidente ciertas cosas, ya sea culturales o tecnológicas,
al principio las copias las desarrollan y las mejoran, y entonces esto es uno de los ejemplos, ¿no? Que en muy poco tiempo se llegó a poner al nivel de las potencias occidentales. Ahora me voy a quedar aquí en esta época. Este es el final, bueno, de la época Meiji, la época Taisho, también que hay más apertura democrática, y ahora quiero hablar un poquito culturalmente en la literatura, a ver cómo afecta esta, porque claro, no solamente era la cuestión tecnológica lo que traían los americanos, también traían cosas culturales, cosas como la moda, cosas de literatura, cosas de historia, no sé, cosas que atraían mucho a los japoneses, lo que llaman los americanos soft power, ¿no? Y en la literatura pues no es una excepción, e incluso yo creo que la literatura sirve para profundizar y para poder entender cómo afectaba esa occidentalización, cómo afectaba a las personas en concreto, ¿no? A un nivel más micro, a un nivel más psicológico frente a los datos históricos, ¿no? Aunque bueno, las imágenes que hemos visto antes sí ayudan. Entonces el primero este que os pongo es Mori Ogai. Mori Ogai era un médico militar y él, bueno, estuvo en Alemania, pasó 4 años entre el 84 y el 88, con lo que, bueno, se empapó un poco de la cultura alemana, tradujo a los románticos alemanes, y entonces escribió en el año 1890 escribió Maihime, la bailarina, que era una especie de autoficción. Ahora que están tan de moda las autoficciones, era una autobiografía novelada o una ficción autobiográfica de sí mismo, una relación de un joven japonés con una bailarina alemana, ¿vale? Esto, claro, superventas en Japón en 1890, ¿no? Y claro, después de 4 años en Alemania se empapa de eso, y en esta novela refleja esas relaciones personales mixtas, ¿no? Joven japonés con una joven alemana, aparte de estar influido por todos estos románticos alemanes, la literatura romántica alemana, a los que ha traducido, entre ellos Goethe, ¿no? Schiller y demás. Este es Mori Ogai. Natsume Soseki, él vivió en Inglaterra también 3 años y estudió toda la literatura inglesa del siglo XIX. Es muy famoso por su novela, libro corto Wahaiwa Eneko de Aru, Yo soy un gato, famoso. Este libro es muy interesante porque refleja, es como una especie, una sátira, un libro es un poco satírico sobre las influencias occidentales en los residentes en Tokio, ¿vale? Ya Edo pasó a llamarse Tokio, y Tokio ya estaba por el año, esta novela es del 1905, en esa época ya no es que estuviera completamente occidentalizado, pero tenía las influencias, habían sido ya enormes, ¿no? En esta novela él satiriza un poco la forma en que los japoneses copian el estilo occidental. Otra de sus novelas es Bochan, que ahí, bueno, refleja la historia de un profesor, puede ser él, que viene de Tokio a Shizuoku, a la isla de Shizuoku, que es como muy en el interior. Siempre ahí ha habido como un contraste entre lo que es la zona de Kanto, de Edo, de Tokio, frente al sur o al oeste, que es donde está Kansai, donde está Shizuoku, por ejemplo, la isla de Shizuoku, que es lo más tradicional, lo más japonés, frente a lo de Tokio, que es lo más moderno. Entonces aquí también en esa novela se confrontan un poco esas dos formas de pensar, la cosmopolita de Tokio frente a la más tradicional, campesina de Shikoku, ¿no? Es un libro interesante. Tenemos Nagai Kafu, que este vivió 5 años en Estados Unidos y Francia. Bueno, aparte de escribir América Monogatari, Florence Monogatari, o sea, libros de sus viajes por América y por Francia, tiene una novela que refleja una tendencia que también se va a ver mucho en los escritores de la época Meiji, Sumidagawa, el río Sumida, y en el que hace como una especie de una elegía recordatoria de cómo era Edo antes de la occidentalización. O sea, por un lado está Tokio cosmopolita, pero por otro lado
los escritores también echan de menos ese Tokio antiguo, ese Japón antiguo que ya prácticamente ha desaparecido. Estamos hablando del año 1909, ¿vale? 1909, han pasado más de 50, 60 años, unas influencias fortísimas de Occidente. Aquí también podemos ver esta tensión, ese contraste entre lo tradicional japonés y la atracción de la modernidad. Shiga Naoya, bueno, todos los anteriores ya aplicaban las técnicas literarias que habían aprendido en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y con influencia de todos los europeos. Shiga Naoya también es uno de los mayores exponentes de la novela del yo, o sea, de la novela autobiográfica, y que en Japón eso se desarrollaría muchísimo, muchísimo. Y aquí, bueno, una de sus novelas es Otsu Junkichi, en el que trata, bueno, sus relaciones era de familia samurái, con sus relaciones con una mujer que servía, una sirvienta. Es otra de las cosas, que en la sociedad tradicional japonesa eso era absolutamente inviable, pero bueno, la modernidad a lo mejor permitía eso. Aunque, bueno, Shiga Naoya lo pongo aquí por las técnicas literarias que influyen en él mucho. Y, bueno, Akutagawa Ryunosuke, él también estaba muy influenciado por la literatura inglesa y francesa. Él escribe la novela Rashomon, la novela corta Rashomon, y también Hana, que significa nariz. En esta es interesante esta novela de Hana, nariz, porque básicamente es un monje que le crece la nariz de una forma desproporcionada y está obsesionado con que tiene la nariz grande. Y aunque dicen que se trata de la vanidad porque él está obsesionado con su nariz y que le van a ver solamente por la forma de la nariz y no por lo buen profesor o lo buen sabio que sea. Yo creo que tiene algo de relación, algo implícito esa relación con Occidente. Siempre se representa a los occidentales con una nariz grande porque tenemos la nariz grande, ¿no? Ellos dicen, los japoneses siempre dicen Hana ga takai, es como tienes la nariz grande. Para nosotros la nariz alta, la nariz grande, dicen, joder, eso suena mal, pero es un cumplido. Nos lo dicen como, joder, qué envidia, tienes la nariz grande. Pues esto yo creo que hace un poco alusión al occidental, ¿no? Con la nariz grande. De hecho, hay un escritor mexicano que se llama Mario Bellatín, que tiene una novela corta basada en esta novela de Akutagawa, en el que trata eso, desarrolla el nacimiento de un japonés que de repente nace con una nariz enorme y todos le odian porque parece occidental, ¿no? Mario Bellatín es un escritor actual, tiene 50 años, pero bueno, que yo creo que tiene algo que ver eso, la cuestión esta de la nariz. Y ya finalmente os voy a mostrar a mi escritor favorito japonés. Pero bueno, aparte, voy a quitar esto que hace un poquito de calor. Aparte de ser mi escritor favorito, es que refleja muy bien esa tensión Oriente-Occidente en muchas de sus obras, sobre todo en las de su primera parte. Tuvo una vida muy larga y escribió muchísimo. O sea, escribió hasta el año 65, prácticamente en el 63 escribió su última novela. Y es curioso que tiene como... Se suele establecer su obra literaria como en dos fases, como la fase en la que vivió en Tokio hasta el gran terremoto del 23 de Kanto, y en ese momento, en el año 23, se va a Kansai, a la zona más japonesa, más auténtica, más tradicional. Entonces tenemos que la primera parte de su vida, él vivía pues en Yokohama, en un estilo completamente occidentalizado, ¿no? Y en muchas de sus novelas refleja eso. No es que sean autobiográficas, pero tienen muchos tintes autobiográficos, ¿no? Va a reflejar eso. La primera novela que me parece más interesante respecto a este tema, Chiji no Ai, es como un amor loco. En las traducciones al inglés y al español la han traducido como Naomi, porque la protagonista principal es Naomi. Y
es la historia de un hombre de 28 años, aunque bueno, no sé, por el aspecto, luego veremos una adaptación al cine que parece mucho mayor, que bueno, se enamora de una chica de 14. Dicen que tiene 15, pero como tenían los japoneses, tenían en aquella época la forma de contar la edad, no desde el nacimiento, sino desde la concepción, se le añade un año, o sea que entonces tenía 14 años, ¿no? La conoce en un bar, y lo curioso de la forma en la que la conoce, se siente muy atraído por ella porque le recuerda a Mary Pickford. Mary Pickford es una actriz canadiense-estadounidense, ¿no? Muy famosa en el momento. Esta novela está escrita en el año 24, si no estoy equivocado, y está ambientada en los años 20, ¿vale? Alrededor del 1920, mucha influencia occidental, ya el periodo Taisho, cierta apertura democrática, debate político, o sea, pero bastante occidentalizado. Y entonces esta chica, Naomi, le recuerda a Yoji, que es el protagonista, se llama Yoji, le recuerda a Mary Pickford, una actriz americana estadounidense, hasta el punto de que cuando le dice su nombre, dice, ah, Naomi. Naomi es un nombre japonés, y bueno, Naomi le podía haber escrito aquí los caracteres, pero ya se me ha olvidado. Se puede escribir en kanji, se puede escribir en hiragana. Hiragana, pues como es el alfabeto más japonés, el kanji los caracteres de origen chino, pero él decide escribir en su diario Naomi en katakana. Katakana es como el alfabeto que se usa para las palabras extranjeras. O sea, ella en el acto de escribir su nombre la está occidentalizando, la está extranjerizando, la está exotizando, ¿vale? En su cabeza, ¿no? En su deseo, en su imaginación, ¿no? Es bastante curioso. Al final la adopta, se la lleva a vivir con él, y entonces él está obsesionado es como Pigmalión, como el mito de Pigmalión, en convertirla, hacerla una dama, una señorita. Claro, su concepto de señorita y dama pues es occidental, le da clases de piano, le da clases de inglés, para convertirla en una señorita occidental, ¿no? Y se van a vivir a un bunka-yutaku. Bunka-yutaku literalmente es como alojamiento cultural en Yokohama. Eso de cultural, lo de bunka, en realidad significa occidental. O sea, en aquella época llamaban al bunka-yutaku, era el alojamiento de cultura, pero en realidad se refería a occidental. Por ejemplo, el bunka-nabe era la olla, nabe es olla, y el bunka-nabe es la olla occidental. O sea, lo occidental lo llamaban cultura. Eso es lo que os hablaba antes del soft power, que la influencia cultural occidental, ya fuera europea o norteamericana, era fortísima en aquellos años, ¿no? Tenían eso, el bunka-yutaku, bunka-konro, y también el hornillo de gas, también, ¿no? Le llamaban como bunka, ¿no? Y comiendo siempre en restaurantes de comida occidental. Estamos hablando de los años 20, ¿vale? 1920. Y fijaos aquí, entonces mi idea es que Yoji es este hombre. Os he puesto fotogramas de la película de Chiji no Ai, que es de Yasuzo, Masumura Yasuzo. Utiliza a Naomi como una metáfora de Occidente es como una metáfora de Occidente, ya os he explicado cómo la ha occidentalizado. Y entonces, bueno, aquí tengo una frase en japonés, no sé, Ueno-san, ¿podría leer la frase para que suene más japonés que el mío? Naomiを偉くすることと人形のように珍重することとこの2つが果たして両立するものかどうか。Gracias. Bueno, mi traducción, basada en el contexto y demás, es algo como esto. ¿Alguien la quiere, algún nombre que la lea? ¿No? ¿Algún otro? Bueno. ¿Por aquí? ¿Será posible compatibilizar una Naomi elegante de quien presumir en sociedad con otra Naomi, muñeca preciosa, estimada por su belleza? Aquí vemos un poco que están los dos lados. O sea, para él, la Naomi occidentalizada, a la que él le ha enseñado a ser elegante, a dar las clases de inglés, el piano, es para presumir, es para mostrarla, es para lo exterior, y eso lo asocia con Occidente.
Y luego por otro lado tiene una Naomi, la muñeca, la tradicional, esa tradicional gay, como una geisha, como esa perfecta, que esa no la quiere compartir. Entonces se ve, yo creo que a través de Naomi está mostrando primero ese deseo de estar frente a Occidente, pero por otro lado esa impotencia, esa imposibilidad de poder asumirlo, porque se le va a ir de las manos. De hecho, esta es la historia, es un libro que os recomiendo fervientemente que lo leáis. O sea, porque es muy interesante para ver esas relaciones Oriente y Occidente, y porque es un libro divertidísimo, o sea, buenísimo, y psicológicamente muy profundo además, pero además ligero, pero muy divertido además. Y si no, por lo menos que veáis la película, ¿vale? Ya os digo, al inglés está traducido como Naomi y al español también, aunque la traducción de Siruela es directamente del inglés y no del japonés, que hay algunos problemillas, sobre todo de registro de la forma de hablar, ¿no? Y bueno, os voy a poner el tráiler de la película. Vivo para ti, lo que quieras te lo voy a dar. Vas a estudiar y convertirte en una mujer perfecta. Es el amante, ¿no? Empieza ya a tener amantes. Se vuelve demasiado occidental, ¿no? Ese es otro de los amantes. Le dice que solamente para divertirse, pero que debe volver al todo. María empieza a estudiar italiano. 一番得よ。こんなところで頭を突き出して。早く。これから何でも言うことを聞くか。聞く。私を呼び捨てにしないで。直美さんって呼ぶか。呼ぶ。さあ、走るのよ。 Se separan, luego vuelven a estar juntos y ella, vamos, que le pone condiciones. Que yo iré con otros hombres, me vas a llamar siempre señorita, ¿no? Uy, se me ha ido. No, bien. Bueno, a ver. En esta novela aparece, bueno, la versión cinematográfica es del año, yo creo que es del año 67, ¿vale? La novela es del 24, la versión cinematográfica es del 67, entonces está adaptado visualmente y también un poco en los contenidos a la época de los años 60, ya una posguerra, un desarrollo japonés, pero básicamente la historia es la misma. Es que Yoji intenta conseguir esa mujer occidental perfecta para casarse con ella, pero al final se le acaba yendo de las manos. Es como la convierte en una femme fatale, ¿no? Con esta novela, Tanizaki Junichiro lo que intentó también era una forma satírica
de decir a los japoneses, bueno, incluso de sí mismo, porque él era así, él tenía ese tipo de vida. Es decir, cuidado con lo que queréis, cuidado con lo que hacéis, porque si os occidentalizáis demasiado, al final podéis acabar así, podéis acabar sometidos por Naomi, sometidos por Occidente, ¿vale? Hay un mensaje ahí subliminal muy interesante, ¿no? Que Tanizaki Junichiro siempre lo hace a través de las mujeres, ¿no? Utiliza a sus personajes mujeres para enviar mensajes más profundos. Aquí esta otra novela, esta es del año 29, Tadeku Mushi. La traducción, bueno, literal es un poco extraña, los bichos que comen ortigas, o la traducción sería como cada uno tiene su gusto. Y aquí, bueno, aparece un personaje masculino también, Kaname, que se debate entre dos mujeres. Él está casado con una, a la que no ama, pero se debate tiene una amante occidental llamada Luis, que es turca, supuestamente es turca, ella dice que es turca, pero en realidad no lo es. Es mezcla de rusa con coreana, la que es asiática. Y se debate entre la novia, la amante de su suegro, que se llama Ohisa, que es la tradición absoluta japonesa. Entonces, toda la novela, él está entre esas dos mujeres, esa occidentalización, ese poder hablar libremente frente a Ohisa, que representa la geisha tradicional. Es también satírico porque al final lo que se refleja es que ni Ohisa era la tradicional japonesa, en una jovencita de 20 años a la que el viejo, el suegro, la obligaba a comportarse como las mujeres tradicionales japonesas, ni su amante, que es prostituta además, ni siquiera es occidental, ni siquiera es turca, o sea, es ruso-coreana, lo cual que es asiática, ¿no? Este es otro de los ejemplos. Y la última novela que quiero presentar de Tanizaki Junichiro no aborda exactamente de una forma directa ese choque entre Occidente y Oriente, pero está ambientado en una época a la que voy a hablar después, ya para concluir, que es justamente esos años antes de la Guerra Mundial, ¿vale? Esta novela es Sasameyuki, que significa como ligeros copos de nieve ligeros. Está traducida como las hermanas Makioka, de Makioka Sisters, y es curioso porque simplemente es la historia de 4 hermanas de una familia de industriales que viven en la zona de Kansai, de Hanshi, creo que es en Ashiya, ahí muy cerca de Kobe, y es toda la obsesión por casar a la tercera hermana, ¿vale? A Yukiko. Tienen que casarla, porque ya tiene 30 años y si no están desesperados, y tienen que casarla con la persona ideal. Esta novela representa el intento frustrado de mantener una sociedad tradicional japonesa en el ámbito familiar a través de los matrimonios, de los omiyais, que son como esos matrimonios apalabrados, no, esos encuentros que organizan las familias para que se conozcan los futuros esposos. El personaje más interesante de esta novela, que ahora os voy a poner el tráiler también, muy interesante, esta Eko es la 4ª hermana. La 4ª hermana es la que se revela frente a ese orden familiar establecido tradicional y la que es más moderna. Ella fabrica muñecas occidentales, ella quiere abrir una tienda de ropa, ella se lía con ellos son de una clase alta, altísima, de hecho están siempre buscando, y además con dinero, pero venidos a menos por la cuestión de la crisis y demás. Y entonces la pequeña, bueno, se lía y tiene relación con gente que no es de su nivel, con un fotógrafo, que es vamos, en aquella época un fotógrafo era lo peor, vamos, un desgraciado. Y luego se lía con un dueño de un bar, con uno de un bar, eso para esa familia, algo terrible, ¿no? Entonces en esta novela aparece esa lucha, el personaje de esa mujer como más casi feminista, luchando contra esa sociedad más patriarcal en la que el hombre mayor, que además ni siquiera es el de la familia, o sea, es el marido de la hermana mayor, es el que toma las decisiones, o sea, del dinero que tiene toda la familia, ¿no?
Os voy a poner el tráiler de esta de Sasame Yuki. Es una película preciosa esta, ¿eh? あの人粘らはったな。ゆっこちゃんか？うん、粘らはっただけのこと。 ¿Puedes apagar las luces? A ver si lo vamos a ver. Las hermanas Makioka. La puedes encontrar. Es de Chicago, ¿no? ¿Eh? Es de Chicago. Sí, con Ichikawa. O sea, dirigido por él, ¿no? ¿Te ponía? Sí, sí, sí. Ponía, como ponía escena, no ponía director. Sí, no, pero él es el director, sí. Sí, sí, sí. Con Ichikawa. Es una película preciosa, ¿eh? El libro tiene es una estética alucinante. Sí. Y la historia. Es autor de Caetano, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, la mayoría de, bueno, los directores que hemos hablado aquí, Yasuzo Masumura, Shohei Imamura, ahora voy a mostrar alguna de bueno, sí, voy a mostrar una. En la anterior era de Nagisa Oshima, la de ¿cómo se llama? Amakusa Shiro Tokisada. Esa era de Nagisa Oshima. Y entonces, bueno, esto me sirve un poco para mostraros esa época, la época justo antes de, o sea, de los años 20. La película es también, la novela, y en este caso la película es una adaptación prácticamente literal del libro. Está ambientada justo antes de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 38 y 41, antes del ataque de Pearl Harbor, ¿vale? Entonces ya me viene bien para hablar un poco del periodo Showa, en el que, bueno, lo pongo así todo de golpe, económicamente empiezan los problemas, la crisis del 29 mundial afecta a Japón mucho. Japón ahora es absolutamente dependiente de los recursos naturales, está tan desarrollado industrialmente que necesita el carbón, el petróleo, necesita todo ya. Y entonces, bueno, invade Manchuria con el objetivo de asegurarse esas fuentes. La declaración de Amao es casi como lo de Monroe. Es de Asia, de América para los americanos, Asia para los japoneses. O sea, los japoneses vamos a ser los guardianes de Asia. No queremos que otras personas, las potencias coloniales europeas estén aquí, ¿no? Se va de la Sociedad de las Naciones, comienza una guerra con China, también por motivos, al final son motivos económicos por los que lo hacen. Invade la parte de Indochina, Vietnam, toda esa parte de la Indochina francesa, y eso provoca que ya las potencias occidentales digan hasta aquí hemos llegado y les embargan. El embargo de petróleo es el que prácticamente es como quitarle el respirador a Japón, y al final provoca el ataque de Pearl Harbor y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya conocéis ya los hechos de la Segunda Guerra Mundial y Hiroshima y Nagasaki, el año 45, que, bueno, la película de Kuroyame, Kuroyame es de Imamura, Shohei Imamura, es una película impresionante. O sea, iba a traer el tráiler, pero ya me parecían demasiados trailers, ¿no? Y os la recomiendo también, La lluvia negra,
Lluvia Negra, La Kuroyami. novela, yo digo que la novela todavía. Sí, sí, está basada en una novela, pero la novela es de los años 60 Sí, y la película es de los años 80, del año 89. por eso. Lo han hecho por televisión hace poco. Sí. Pero vamos, es estremecedora la película. Y también refleja un poco, no solamente refleja el post-bomba atómica, pero más que lo que es la enfermedad, refleja la destrucción de la sociedad tradicional, porque justamente las mujeres que habían estado en la zona que no habían muerto, pero que habían estado en una zona de impacto de allí, no consiguen matrimonio, no consiguen casarse, las familias no consiguen dar herederos, no consiguen transmitir biológicamente esa tradición, ¿no? Es lo duro de la película. Y bueno, esta parte ya que me interesa un poquito más, llega MacArthur con la ocupación americana de Japón, y es un poco caótico, o sea, de repente Japón pierden la guerra, les tiran las bombas atómicas, el emperador ya no es Dios, el emperador es una persona normal, y les cambian por completo todas las instituciones, de estar muy centralizado el poder en la figura del emperador y los militares que se habían hecho con el poder en los últimos años 20 y comienzo de los 30, a una fase de liberalización económica, descentralización del poder político. Comienzan a llegar partidos políticos de izquierdas, aceptan el sindicalismo. Hay una situación de caos que lo voy a mostrar ahora con una película que es Butato Bunkan, que significa cerdos y barcos de guerra. Es una cosa muy extraña, ahora explicaré por qué. Pero fijaos que ya en el año 52 se acaba la ocupación y ¿qué es lo que ocurre? La China maoísta, las guerras de Corea, ahí Estados Unidos necesita ya un aliado para contener el peligro comunista. Y entonces Japón se hace aliado de Estados Unidos y resurge. Igual, ¿esto cómo va a afectar a la población? En primer lugar, vais a ver en la película esos primeros años de la ocupación americana, donde están los marines americanos. Son lugares que están como, no sé, hay mucha pobreza, mucha suciedad, un poco depravado, ¿no? Al final se convierten en puertos donde están los americanos, se convierten en lugares casi como de prostitución solamente para los americanos. Pero al mismo tiempo hay también una sensación de, los americanos, todo lo que tienen, todo lo que hacen, qué posibilidades tienen, lo que vais a ver en el tráiler, ¿no? Hay esas escenas, esa atracción por lo moderno. Y justamente unos pocos años después de la guerra, creo que los japoneses tienen... Bueno, latente está el recuerdo del sufrimiento, pero para poder renovarse y para poder avanzar hay que un poco olvidar en lo que ha ocurrido, y yo creo que a veces ellos olvidan, ¿no? Vamos a ver esta película de Butato Bunkan, cerdos y barcos de guerra, que refleja cómo en esos años de ocupación es muy caótico todo, la gente está desesperada por sacar dinero de los marines, algunos grupos de yakuzas, de gánsteres, pues intentan hacer contrabando de cerdos con los americanos, todos los tipos de negocios, y bueno, la gente intenta, no sé, arrimarse un poco a los americanos, ¿no? ¿Apagáis la...? ¿Podéis bajar el volumen? Más, bájalo más. Ya. No tiene que estar ahí manera esta película. En el año 62.